Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y hoy voy a hablaros de una cosa que sois varios los que me habéis preguntado y es que habéis visto pues que tengo por aquí dos cuentas que parece que van a ser dos granjas y otras dos cuentas que están en el mismo reino en el que estoy yo ahora, pero que no las estoy utilizando, que no tienen ni siquiera foto ni nada. Me habéis preguntado si es que voy a hacerme dos granjas o qué es lo que pasa y os voy a dar dos claves que yo creo que son muy importantes y que deberéis hacerlas cada vez que vayáis a migrar. Yo al menos esto es lo que hago y no creo que lo haga mucha gente porque lo que he estado viendo, muy poca gente es lo que hace y yo cada vez que voy a migrar a un reino, pues creo estos dos personajes antes de migrar. Y es que esta vez voy a hacer una cosa que no me he planteado hacerla en ninguna de las ocasiones y es que voy a utilizar estas dos cuentas para ahorrar AP de una cierta manera. Pero esto lo voy a explicar un poquito después. Ahora lo que voy a explicaros es estas dos cuentas de por aquí. Estas dos cuentas son dos cuentas que o bien he migrado al reino o que bien he creado en el propio reino, pero que no he estado utilizando en ningún momento en el otro reino. Si vamos por aquí a ver estas cuentas, están prácticamente sin usarse, no he estado conectándome en ningún día, pero lo que he hecho ha sido, antes de migrar, pasarles unos 800, 900 millones de cada recurso, pues para poderme subir el Ayuntamiento 25 y todo lo que viene a serme para pasarme los recursos. Esto lo he hecho para, pues así, si en caso de que necesite esas cuentas, pues poder migrarlas y tener ya el Ayuntamiento 25 y estar listas para utilizarlas en el KVK y llevar el puesto de venta al nivel 25 para reducir el índice de impuestos. En estas cuentas apenas estoy entrando y como veis apenas tienen días consecutivos, tienen solamente 17 días y es que no entro ni todos los días ni intento entrar de seguido, únicamente voy entrando pues a poner un nuevo edificio y ya, y por ejemplo un poquito a las tropas, pero como veis tengo bastantes recursos y es que se les he dejado antes de emigrar, pero me diréis, bueno, ¿y por qué no se lo pasas a otra gente? Y sí, se lo paso a otras personas, pero y como normalmente me sobran muchos recursos porque yo me quedo hasta que un reino muere y por la forma en la que yo administro mis recursos, después del KVK, si migro, pues me sobran muchos, pues me da como para pues tener 1 billón de cada o incluso más en cada una de las cuentas granja que deje, únicamente dejo dos y luego pues puedo dar el resto a cualquier otra de las personas. Y este es un punto clave que yo hago pues antes de migrar. En esta cuenta no me preocupo de hacer absolutamente nada. Como mucho hago donaciones a la alianza si es que necesito el pasaporte. Si no, pues no hago ni donaciones de la alianza ni nada. Y pues bueno, básicamente eso. Para el tema del pasaporte en esta cuenta granja, he pedido antes de irme con las otras cuentas principales, pues he pedido que me dejasen un pasaporte, ya que así puedo llevarlas hasta 10 millones de poder, que más o menos me da para subir el ayuntamiento al 25 y no tengo ningún problema. Y esto sería hasta aquí en lo que pues viene a ser estas dos cuentas que estoy creando. Sí que van a pasar a ser cuentas granja un poquito más adelante, pero por ahora no las estoy utilizando y no me planteo pues tenerlas activas en bastante tiempo, ya que me gustaría migrarlas antes de que cierre el proceso de migración en mi reino en el que estoy ahora, pero no sé si voy a poder, ya que probablemente se termine de cerrar lo que sería la migración en torno al 25 de diciembre para que pues no pille fuera, nos pille fuera de las navidades y no tener pues mucho problema con estas fechas. Y bueno, esta cuenta de aquí sería exactamente igual, estoy haciendo exactamente lo mismo, pero la cuestión diferente que no he hecho nunca viene con estas dos cuentas de granjas. Sí o sí, cuando vais a migrar a un nuevo reino, yo os diría que antes de migrar las cuentas de granja, perdón, y para evitar los problemas de temas de migraciones, de que metan algún límite o algo así extraño, de que no dejen tener dos cuentas o algo así, yo os recomendaría que os creaseis dos cuentas antes de migrar si es que pues queréis tener todas las cuentas granja en el mismo correo. Si no, pues no hace falta, os podéis crearlas en cualquier otro correo y os quitáis de líos, pero si queréis hacerlas en el mismo correo, yo os recomendaría que las hicieseis antes de migrar al reino, hicieseis dos cuentas, vayáis a utilizarlas o no, ¿vale? Porque si por ejemplo ahora yo mismo necesitaría pues hacerme otras cuentas de granja, porque por ejemplo las 16 que tengo no me fuesen suficientes
y quisiese utilizar estas dos cuentas de por aquí, tener 18 cuentas granja, al crearlas en el propio reino, en estas cuentas de por aquí, me estaría ahorrando lo que sería el pasaporte y pues no tendría ni que subirlas al nivel 16 de ayuntamiento 16 y migrarlas desde otro reino. Entonces tendría dos cuentas granja que he migrado sin migrarlas, porque básicamente han sido crearlas, sin tener que preocuparme ni del ayuntamiento ni del pasaporte en caso de que las necesite un poquito más adelante. Entonces, sí o sí, cuando vayáis a migrar, tenéis que crearos estas dos cuentas granja y dejaros los recursos en otras dos cuentas granja que tengáis en el reino anterior. Me diréis, pero oye, si tengo las cuentas en el anterior reino no me las puedo pasar. Como digo, si os las pasáis, os las creáis antes de pues que os migréis al nuevo reino, luego una vez que os vayáis a ir ya tendréis estas dos cuentas que serán las cuentas en las que podréis dejar los recursos en caso de que os queráis ir. Esto pues va a ser bastante útil ya que pues si yo como hago normalmente migro cuando el reino muere, pues normalmente estos recursos tampoco van a ser muy útiles incluso en cuentas principales porque realmente los que se quedan tampoco van a pelear. Entonces esa es mi recomendación, que siempre queréis dos cuentas granja antes de migrar. Pero ¿qué voy a hacer yo ahora mismo con estas dos cuentas granja que tengo por aquí? Pues bien, como ya os he explicado en un vídeo en el que estaba comparando pues lo que sería hacer cofres, o perdón, fuertes bárbaros o hacer cadenas, estaban muy ahí a la par de hacer una cosa o hacer la otra si pues utilizábamos pues 210 tropas en la cuenta principal o 200.000 y luego pues uníamos únicamente una tropa de una cuenta granja. Y claro, yo como no quiero perjudicar a las cuentas granja que ya tengo y estar pendiente de que si mando el hoyo al centro de recursos, que si pues por ejemplo em, cambio de alianza, todo lo que esté aquí recolectando se va a ir, que luego tengo que volver, estar pendiente de cambiar de cuenta granja y de cuenta de la alianza todo el rato, que si el hoyo, que si pues cualquier cosa, que si el bonus de recolección, todo se estaría perdiendo, entonces me desincronizaría un poquito. Si quiero hacer pues fuertes bárbaros y gastar todo el AP en las cuentas granja, también pues me hace desincronizarme, me hace perder bastante tiempo y me hace perder bastantes recursos. Lo que se me ha ocurrido y es lo que voy a utilizar en estas dos cuentas que tengo por aquí es utilizarlas como banco de AP y ahorrarme muchísimo, muchísimo AP. Yo estaré haciendo fuertes, que todavía no porque quiero conseguir un poquito más de recursos, de aceleradores de entrenamiento y de recursos, pero si no, estaré utilizando estas cuentas de por aquí como generadoras de AP sin tener que pues utilizar AP de otra cuenta principal. Entonces pediré que me dejen entrar a lo mejor 10, 15 minutos o un poquito más siempre que haya algún hueco vacío y haré pues la mayor cantidad de fuertes bárbaros uniendo una única tropa de estas cuentas de por aquí. Como actualmente no tengo puestas ni foto ni nada porque no las estoy utilizando, pero como digo estaré mandando tropas de esas. Entonces uno de los principales problemas que había en el Excel era que os decía, bueno, necesitáis para hacer fuertes bárbaros cuando congregáis, necesitáis sí o sí que se os una otra persona y esa otra persona va a estar gastando 140 de AP. Pero si eso lo hago con una cuenta que no estoy utilizando, esos 140 de AP les voy a estar generando de forma gratuita y no estoy perjudicando a ninguna cuenta, ni principal ni cuenta granja. Entonces, esas son mis dos recomendaciones que os tengo que haceros antes de migrar. Sí o sí que os creéis dos cuentas granja en el reino al que vais a ir, el reino de destino, y que luego antes de iros paséis todo lo que serían de recursos como 800, 900 millones de cada de piedra, podéis dejarlo entre 600, 700 millones y oro entre 400, 500 y luego os va a sobrar, se lo paséis a esas dos cuentas y de mientras estéis utilizando esas dos cuentas que habéis creado como generadoras de puntos de acción para que pues podáis conseguir la mayor rentabilidad posible en fuertes y que pues consigáis así la mayor cantidad de aceleradores posible. Como he dicho, si unís de esta manera las tropas de una cuenta aparte con las tropas de una marcha completa de la cuenta principal, lo que vais a estar consiguiendo va a ser 50 minutos de aceleración por cada fuerte que hagáis. Y esto os va a merecer muchísimo, muchísimo la pena. Y si no estáis perdiendo el tiempo, pues gastando la P de vuestras cuentas granja, porque ahí básicamente lo perderíais todo, ya que no os va a dar rentabilidad en la cuenta en la que unéis con una única
una única tropa, porque os va a dar súper pocos recursos y os va a dar súper pocos aceleradores. De esta manera, esas cuentas que no se están utilizando para nada, pues vais a ir generando AP allí y vais botellitas, porque todas las que vais consiguiendo por parte de los fuertes las vais a ir acumulando por aquí. Y entonces, en un momento dado, en cuanto ya querráis pues tener esa granja activa, la llevéis al KVK y demás, y quemar allí todo el AP haciendo fuertes en el KVK, pues vais a tener bastantes botellitas de 50 de puntos que os van a ser súper útiles. Y bueno, hasta aquí esta recomendación. Quiero que este vídeo sea un poquito cortito. Como ya sabéis, crearos 2 cuentas granjas sí o sí cada vez que vayáis a migrar, dejar esas cuentas llenas de recursos una vez que vayáis a migrar y utilizar esas cuentas granja, aunque no queráis pues ni tenerlas activas ni nada, como generadoras gratis de puntos de acción. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que pues podéis dejarme en los comentarios si conocíais o estabais utilizando pues ese truquillo o no. Y nos vemos en el próximo vídeo.